Hola, hola, buenos días a todos. En primer lugar, y mientras va saliendo mi presentación, agradecer a la asociación Retail Master Summit la invitación a CaixaBank Research para, pues como veis ahí, tratar de daros unas pinceladas de cómo vemos desde CaixaBank Research el escenario económico, ¿vale? Los dineros que decía Mónica. Y luego centrarnos un poquito en cómo vemos el comportamiento del consumo, cuáles son las perspectivas que tenemos en ese sentido. Pues, dado que estamos en un foro como este, supongo que será lo que más os pueda interesar, ¿no? En primer lugar, mensaje positivo, ¿no? ¿Cómo se está comportando la economía en este comienzo de año? Como veis ahí, sí, este es el dato de 2023, sorprendió todas las expectativas, las nuestras, las de la competencia, etcétera, etcétera. Como veis ahí, un 2,5% de crecimiento en 2023 y lo comparamos con cómo se han comportado nuestros principales socios comerciales, ¿no? Como veis ahí, Europa sí que ha estado rankeando un poquito peor, básicamente porque está más cerca de lo que viene a ser esa crisis brutal que ha supuesto la guerra en Ucrania, esa guerra en el corazón de Europa, y países que son locomotora de la región, como puedan ser Alemania, que es la que destaca ahí en ese gráfico, pues han estado lindando con una recesión, ¿vale? Nosotros nos hemos comportado especialmente bien, incluso en ese escenario de incertidumbre, de múltiples factores externos que estaban, bueno, todos apuntando hacia una economía que se iba a moderar, que se iba, hace 2 años o año y medio, todo el mundo esperaba que la economía española también, pero la economía europea sobre todo, lindase con una recesión también. Al final hemos logrado esquivar, sobre todo en nuestro caso, y ahora veremos por qué hemos sido capaces de hacerlo. Y las expectativas para lo que queda del resto del año son igualmente positivas. El dato del primer trimestre de este año sorprendió de nuevo al alza, ¿vale? Un 0,7 trimestral, eso para una economía como la española es muy dinámico, ¿vale? Y como veis ahí, esa gráfica que os pinto a vuestra derecha es una encuesta, directores de compra, es una encuesta de confianza empresarial y tiene la gracia en la que puedes separar los sectores, ¿no? Puedes separar, o sea, economía manufacturera de economía de servicios. Como veis ahí, la economía de servicios, quitando la pandemia, obviamente, siempre se ha comportado especialmente bien en los últimos años. Y la que estaba comportándose algo peor ha sido la manufacturera, ¿no? Por supuesto, mucho más afectada por la crisis en Ucrania, por la crisis energética que desató, y pues esa industria intensiva en energía es la que estaba rankeando peor en los últimos trimestres. Pero ahora, como veis ahí, niveles por encima de 50 indica expansión, ¿vale? Como veis ahí, parece que sacamos la cabeza a respirar, incluso en el sector manufacturero. Hay muchas economías europeas, por ejemplo la alemana, que no puede decir lo mismo, ¿vale? Sí, son expectativas, pero también se ven los datos oficiales ya de producción industrial, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la foto que tenemos ahora mismo es que la economía que se estaba comportando mejor, que es la economía de servicios, y en este auditorio pues es una nota positiva, se sigue comportando relativamente bien, en un escenario muy incierto, etcétera, etcétera. Pero además, ahora se suma a la fiesta, digamos, la economía que se estaba comportando peor, que es la economía manufacturera. Por lo tanto, señales positivas, ¿de acuerdo?, en este comienzo de año. A ver si quiere pasar a la siguiente. Ahora. ¿Qué hay por detrás de todo este escenario? En primer lugar, inflación. Ahí os pinto la inflación europea, en el sentido de que es la inflación que nos va a afectar a lo que va a hacer los tipos de interés. ¿Por qué me interesa hablar de los tipos de interés? Es uno de esos factores que ha estado lastrando, otro más, a la economía a la economía europea en los últimos trimestres. Unos tipos de interés excepcionalmente elevados y además, como veis aquí, la subida de tipos de interés ha sido brutal en apenas año y medio, 2 años. Se subieron los tipos a, como dicen los anglosajones, multi-years, ¿ok? Y por lo tanto, ese lastre para la economía que se esperaba que llegara en los últimos trimestres, pues bueno, por ejemplo, para la economía española no ha sido así, ¿no? Como veis ahí, la parte positiva de todo esto es que también la inflación, que llegó a estar en cotas por encima del 10% en el verano de 2022, muy asociado o directamente asociado por la crisis energética que
desencadenó la guerra en Ucrania, como veis ahí ya se está comportando bastante mejor, ¿vale? No está en los niveles que se consideran deseables, que es ese 2% que se plantea como objetivo el Banco Central Europeo, pero nos estamos acercando, no estamos por encima del 10% y, por lo tanto, estamos en una situación comparativamente mejor. ¿Qué pasa con los tipos de interés? Hay una cosa curiosa. Como veis, pinto dos líneas de puntitos, una azul y otra gris. La gris es la línea de puntitos en la que el mercado daba sus expectativas para los meses siguientes de dónde esperaba que fueran a situarse los tipos de interés. Como veis ahí, se esperaban bajadas mucho más fuertes que lo que se espera ahora, que es esa línea de puntitos azul clarita, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Que, bueno, vamos a seguir manteniendo los tipos de interés en niveles más elevados de los que pensábamos hace tan solo unos meses, ¿vale? Pero sí que es cierto que el máximo ya lo hemos alcanzado, que ya la mayor parte de este proceso de endurecimiento de las condiciones financieras que pesan sobre familias y empresas se ha quedado atrás, ¿de acuerdo? Esto tiene un lastre de un par de trimestres en que se traslade a la economía real, pero la noticia, de nuevo, al igual que hablamos de inflación, que la comparativa es positiva, aquí, de nuevo, la comparativa también es positiva. Es decir, tenemos una economía, en el caso de la española, que se está comportando mejor de lo esperado y, además, todos aquellos factores, lastres que teníamos, incertidumbre geopolítica sigue presente, eso, de hecho, dependiendo de la semana, tenemos que andar actualizando, pero al menos digamos que nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo de incertidumbre, vamos a decirlo así, y por lo tanto no está afectando tanto a las expectativas. Y tenemos que la inflación está más o menos bajo control, o por lo menos no en los niveles que teníamos hace un año y medio, y tenemos que el endurecimiento monetario, el endurecimiento de las condiciones de financiación, también esperamos que se modere. Entonces, todo apunta hacia la misma dirección, una economía que se está comportando bien y que algunos de los factores que más han estado frenándola, pues se están moderando. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento tan bueno de la economía española? En primer lugar, una de las claves es el comportamiento del mercado laboral. Tradicionalmente, el mercado laboral español, cuando en épocas de incertidumbre, pues reaccionaba con despidos masivos, etcétera, etcétera, ¿no? No ha sido el caso en esta ocasión de incertidumbre generalizada y global. Como veis ahí, sí, el dato de abril ha sido un poco más flojito. Bueno, ahí hay temas de calendario, porque la Semana Santa, pues el año pasado fue en marzo y este año fue en abril. Pero como veis ahí en el primer trimestre, que son las 3 barritas anteriores, el dato sigue siendo muy bueno, en una economía que ya se está estabilizando. Es decir, no son los datos después de haber salido de la crisis del COVID, etcétera, etcétera. Una economía que se está estabilizando en un crecimiento en torno cercano al 2,5 es capaz de seguir creando empleo a un buen ritmo. Esto, digamos que es algo excepcional en los ciclos de la economía española, ¿vale? Entonces, por lo tanto, está detrás de ese buen comportamiento. Como veis ahí, también os doy una imagen de otra cosa que hay por detrás del mercado laboral ahora mismo, que es una mejora de las tasas de temporalidad. Como veis ahí, la línea gris está en mínimos históricos, ¿de acuerdo? La tasa de temporalidad está en mínimos históricos. ¿Cuáles son los fundamentales que quería resumir en esta diapositiva? Que debería decirnos por dónde puede ir el consumo en los próximos trimestres, ¿vale? Como veis ahí, todos apuntan a la misma dirección, que son positivos. En primer lugar, porque la renta de las familias se está recuperando, no solo en términos nominales, sino en términos reales, que es esta gráfica de aquí, ¿vale? ¿Qué hay detrás? Crecimiento de los salarios. Es verdad que en los últimos trimestres se ha moderado, en los últimos meses se ha moderado un poquito, pero crecimiento de los salarios ligeramente por encima del crecimiento de la inflación, por lo tanto, recuperación de la capacidad de compra de las familias. Y por último, pues la tasa de ahorro vuelve a recomponerse, ¿vale? Digamos que en los últimos trimestres el consumo no ha sido la variable que mejor se ha comportado en términos del PIB, y por lo tanto, si tenemos que las familias cada vez tienen más renta gracias a esos
incrementos salariales, no solo, pero bueno, vamos a resumirlo en eso. Si no han consumido por encima de sus posibilidades, pero sí que han recibido más renta, tenemos una reconstrucción del ahorro. Todo apunta hacia la misma dirección, insisto. Consumo debería comenzar a reactivarse en los siguientes trimestres, ¿vale? Al menos las bases están ahí. ¿Qué hay también detrás del excepcional comportamiento de la economía española? Parte del turismo, sector turístico, ¿vale? También muy importante para un sector como el vuestro. Como veis ahí, a un lado os pongo las llegadas y el gasto de los turistas internacionales. Esto digamos que es la comparativa con 2019. Como sabéis, siempre los economistas que hacemos coyuntura ahora mismo, siempre nos estamos comparando con el momento prepandemia para ver cómo estamos. Y como veis ahí, la mejora es brutal, sobre todo a partir de... Comenzó en 2022, pero ya en 2023 sí que ya fue la recuperación absoluta. Superamos incluso el número de llegadas de turistas extranjeros, los máximos de 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que volvimos al máximo anterior y lo superamos. ¿De acuerdo? Es verdad que una vez que estamos en esos niveles, ya no podemos esperar que el número de llegadas aumente muchísimo más, porque ya estamos en un máximo. Entonces, el margen de recorrido, de mejora, pues se modera. Pero, como veis ahí, y este comienzo de año está siendo todavía, de nuevo, perdón por repetirme, pero está siendo mucho mejor de lo esperado. Hasta ahora solo tenemos datos hasta el mes de marzo, pero en términos de llegadas de turistas, pernoctaciones, gasto de los turistas, va a más, ¿vale? Incluso se está ligeramente acelerando dependiendo de qué indicador cojas. En el gráfico de la derecha, una idea que quería exponer, que es todavía incipiente, es algo que se está hablando, es si el sector turístico va a ser capaz de desestacionalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, el sector turístico, los meses más fuertes son los meses del verano, al menos en una economía como la nuestra, en la que el sector turístico es tremendamente basado en playa, sol, etc. Como veis ahí, aquí divido el número de meses y vemos las llegadas de turistas. La barra azul es el momento pre-pandemia. Insisto, nos comparamos con antes de la pandemia, cómo se comportaba la economía española. Como veis ahí, la barrita gris, que es 2023, el año pasado, el año en el que volvimos a romper los récords. Sí que es cierto que, evidentemente, la mayor parte de las llegadas siguen siendo entre julio y septiembre, agosto-septiembre, pero sí que se amplía por detrás, no sé si aquí se va a ver, ¿no? Se amplía, octubre, noviembre y diciembre, han venido comparativamente más turistas de los que, ¿de acuerdo? ¿Qué hay por detrás? Posible desestacionalización del sector, también una climatología diferente a la que nos estamos comparando antes de 2019, pero son apuntes que queremos ver hacia dónde van, ¿de acuerdo? Esto por el lado del turismo, que también se puede ver, y era lo que quería también presentaros, es nuestro indicador de consumo que realizamos en CaixaBank Research usando técnicas de Big Data, y que somos capaces de seguir la evolución semanalmente del consumo, del gasto en tarjetas a través de las CPVs. Nos permite hacer varios juegos y los vamos a ver ahora mismo en el tiempo que me queda. En primer lugar, nos permite separar tarjetas españolas, digamos, de tarjetas no españolas o no residentes, extranjeras, ¿de acuerdo? Y aquí se ve muy bien, en primer lugar, lo que os comentaba hace un segundo, que es que el consumo en nuestro país no se está comportando excepcionalmente bien, sino que en cierta medida se puede decir que ha decepcionado desde la pandemia. Pero vemos ese gasto en tarjetas extranjeras, como no, ese impulso del turismo brutal que se ve muy bien en este indicador. Además, podemos diferenciarlo en diferentes categorías. En primer lugar, según la edad, como veis aquí, esto sí que es consumo presencial, consumo español, ¿vale? No sería tarjeta extranjera. Por lo tanto, veis ahí cómo sí que es verdad que se observa moderación, enfriamiento del consumo desde tasas muy positivas. 2022 sí que fue algo más positivo y, por lo tanto, 2023
sí que observamos esa moderación. Si queréis verlo así, la única que se habría mantenido un poquito por encima sería, creciendo por encima de las demás, sería la de más de 65 años. Si miramos en términos de ingresos, veis que la caída es generalizada y quizás los únicos que se han comportado un poquito de forma más dinámica. Veis que la raya naranja es la que ha estado más o menos por encima durante todo ese periodo. Es la de ingresos bajos. ¿Okay? Y por último, en tipos de bienes, en categorías, veis que estarían los bienes de primera necesidad, siendo los que mejor o más dinámicamente se están comportando, ¿de acuerdo? Y en los últimos meses veis el gasto en turismo, gasto nacional en turismo, ¿vale? Es otro de los aspectos que también es positivo en nuestra economía, que no mencioné antes porque estábamos hablando de gasto turista internacional, pero parte del aspecto de que la economía se ha comportado también es que también el turista nacional se ha quedado dentro de nuestras fronteras. Normalmente cuando la economía se recupera y conseguimos ganancias de capacidad adquisitiva, pues el turista español también se va afuera. Pero no se ha producido todavía. Sí que lo esperamos para este año, pero no se había producido todavía. Y veis como el gasto en turismo, en nuestro indicador, sería el gasto que se está comportando de forma más dinámica según el tipo de bien. ¿De acuerdo? Ya me quedan unos segundos y solo quería acabar con un cuadro de qué esperamos para la economía en diferentes macromagnitudes para este año y los siguientes. Como veis ahí, esperamos que la economía crezca en torno a cerca de un 2,5, vamos a decirlo así. Como nos sigue sorprendiendo positivamente, como el 0,7 del primer trimestre fue positivo, veremos si no tendremos que revisar ligeramente al alza ese crecimiento. Como veis ahí, tasa de paro a la baja también, por debajo del 12%, y la inflación que la vemos todavía por encima del 3%. Es verdad que no vemos ese esperado 2% hasta 2026, 2027, pero esto también, bueno, veremos cómo se comporta en los últimos meses, que estamos viendo que también la inflación de servicios se ha comportado ligeramente mejor de lo esperado de nuevo y podríamos también revisar a la baja un poquito ese dato. Como veis ahí, crecimiento al alza en un escenario en el que la inflación seguirá estando elevada, unos tipos también de interés relativamente elevados, pero en el que los factores que estaban lastrando o que podrían servir de freno para la economía española y europea, vamos a decirlo así, en los últimos trimestres, están yendo a menos. Y por lo tanto, noticias positivas en el medio-largo plazo para la economía española y también para la europea. Y esto era todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.